Domingo 17 de mayo de 2026, solemnidad de la Ascensión del Señor. Dios te está hablando, escúchalo con amor. Del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículos del 1 al 11. En mi primer libro, querido Teófilo, escribí acerca de todo lo que Jesús hizo y enseñó hasta el día en que ascendió al cielo, después de dar sus instrucciones por medio del Espíritu Santo a los apóstoles que había elegido. A ellos se les apareció después de la pasión, les dio numerosas pruebas de que estaba vivo y durante 40 días se dejó ver por ellos y les habló del reino de Dios. Un día, estando con ellos a la mesa, les mandó: no se alejen de Jerusalén, aguarden aquí a que se cumpla la promesa de mi Padre, de la que ya les he hablado. Juan bautizó con agua, dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Los ahí reunidos le preguntaban: Señor, ¿ahora sí vas a restablecer la soberanía de Israel? Jesús les contestó: a ustedes no les toca conocer el tiempo y la hora que el Padre ha determinado con su autoridad. Pero cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, los llenará de fortaleza y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los últimos rincones de la tierra. Dicho esto, se fue elevando a la vista de ellos, hasta que una nube lo ocultó a sus ojos. Mientras miraban fijamente al cielo, viéndolo alejarse, se les presentaron dos hombres, vestidos de blanco, que les dijeron: Galileos, ¿qué hacen allí parados mirando al cielo? Ese mismo Jesús que los ha dejado para subir al cielo, volverá como lo han visto alejarse. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Del Salmo 46. Entre voces de júbilo Dios asciende a su trono, aleluya. Entre voces de júbilo Dios asciende a su trono, aleluya. Aplaudan pueblos todos, aclamen al Señor de gozo llenos, que el Señor, el Altísimo, es terrible, y de toda la tierra, Rey supremo. Entre voces de júbilo Dios asciende a su trono. Entre voces de júbilo y trompetas, Dios el Señor asciende hasta su trono. Cantemos en honor de nuestro Dios, al Rey honremos y cantemos todos. Entre voces de júbilo, Dios asciende a su trono, aleluya. Porque Dios es el Rey del universo, cantemos el mejor de nuestros cantos. Reina Dios sobre todas las naciones, desde su trono santo. Entre voces de júbilo, Dios asciende a su trono, aleluya. De la carta del apóstol San Pablo a los Efesios, capítulo 1, versículos del 17 al 23. Hermanos, pido al Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, que les conceda espíritu de sabiduría y de reflexión para conocerlo. Le pido que les ilumine la mente para que comprendan cuál es la esperanza que les da su llamamiento, cuán gloriosa y rica es la herencia que Dios da a los que son suyos, y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros, los que confiamos en Él por la eficacia de su fuerza poderosa. Con esta fuerza resucitó a Cristo de entre los muertos y lo hizo sentar a su derecha en el cielo, por encima de todos los ángeles, principados, potestades, virtudes y dominaciones, y por encima de cualquier persona, no solo del mundo actual, sino también del futuro. Todo lo puso bajo sus pies y a Él mismo lo constituyó cabeza suprema de la Iglesia, que es su cuerpo, y la plenitud del que lo consuma todo en todo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 28, versículos del 16 al 20. En aquel tiempo los 11 discípulos se fueron a Galilea y subieron al monte en el que Jesús los había citado. Al ver a Jesús se postraron, aunque algunos titubeaban. Entonces Jesús se acercó a ellos y les dijo: Me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Vayan, pues, y enseñen a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándolas a cumplir todo cuanto yo les he mandado. Y sepan que yo estaré con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, pidámosle al buen Dios que nos envíe su Santo Espíritu para que podamos entender su santa palabra y la pongamos en práctica. Hoy celebramos la solemnidad de la Ascensión del Señor. Podría parecer a primera vista una despedida de Jesús,
pero Él asciende al cielo y desaparece de la vista de sus discípulos. Pero en realidad, la ascensión no es ausencia, sino una nueva manera de presencia. Cristo no abandona su iglesia. Al contrario, ahora permanece con nosotros de una manera pero más profunda, más universal y más poderosa. Por eso el Evangelio termina con una promesa maravillosa. Yo estaré con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo. Jesús asciende, pero no se aleja del corazón de sus hijos. Hemos escuchado en los Hechos de los Apóstoles que Jesús les pide algo muy importante: no se alejen de Jerusalén, esperen la promesa del Padre. Antes de enviarlos al mundo, les enseña que nadie puede evangelizar solo con sus fuerzas humanas. Ellos habían caminado con Jesús, habían visto milagros, habían escuchado sus enseñanzas y aún así necesitaban el Espíritu Santo. Eso también vale para nosotros. A veces queremos resolverlo todo con estrategias, utilizando solo nuestras fuerzas, nuestra inteligencia, nuestras actividades propias, nuestras capacidades, pero olvidamos que la verdadera fuerza del cristiano viene del Espíritu Santo. Sin oración, sin vida interior y sin gracia, fácilmente nos cansamos, nos desanimamos o terminamos anunciando a un Cristo a mi manera. O, por último, renunciando a todo. Jesús les dice también: serán mis testigos. No dice simplemente serán maestros, serán organizados, serán líderes, sino testigos. Un testigo habla de lo que ha visto y ha experimentado. Por eso la evangelización más fuerte no nace solo de la palabra bonita, sino de una vida transformada por Dios. El testimonio que yo doy de cómo fui antes de conocer a Dios y cómo soy ahora que conozco a Dios, que debo ser mejor. El mundo necesita ver cristianos que vivan con esperanza, con alegría, con misericordia, con paciencia, con amor, con mucha paz. Pero a veces pasa lo contrario. Así que recordemos, queridos hermanos, que nuestra vida, nuestro accionar de cada día será un ejemplo o un anuncio del Evangelio. Porque podrán haber personas que tal vez nunca podrán leer el Evangelio, pero sí leerán nuestra vida, que deberá ser el reflejo del Evangelio. El Salmo responde con alegría: entre voces de júbilo Dios asciende a su trono. La ascensión no es tristeza, es la glorificación de Cristo. Jesús asciende victorioso después de haber vencido el pecado y la muerte. Él entra en la gloria del Padre llevando consigo nuestra humanidad. Donde ha llegado Cristo, también estamos llamados a llegar nosotros. Él va mostrándonos el camino. La ascensión nos recuerda que nuestra meta no es quedarnos aquí en este mundo, es llegar al cielo. Nosotros fuimos creados para el cielo. Muchas veces vivimos preocupados solo por lo material, por el dinero, por el éxito, por los problemas diarios, pero nos olvidamos que nuestra patria definitiva está en el cielo, junto a Dios. Luego San Pablo, en la carta a los Efesios, hace una oración bellísima, pidiendo que Dios ilumine nuestra mente para comprender la esperanza a la que hemos sido llamados. Qué importante es esto hoy. Mucha gente vive sin esperanza, con miedo al futuro, vacía interiormente, con una tristeza profunda. La ascensión nos recuerda que Cristo reina y que el mal no tiene la última palabra y que nuestra historia no termina en la tumba. Jesús está sentado a la derecha del Padre y desde allí sigue guiando a su iglesia. Aunque el mundo parezca confundido, aunque existan guerras, divisiones o pecado, Cristo sigue siendo el Señor de la historia. El Evangelio nos dice que cuando encontraron a Jesús algunos titubeaban. Incluso viendo a Jesús resucitado todavía había discípulos con dudas. Entonces podemos decir que esto también nos consuela porque nosotros muchas veces tenemos fe, pero una fe mezclada con miedos, inseguridades y debilidades. Y aún así, Jesús no los rechaza.
ni tampoco a nosotros. Él no espera discípulos perfectos para enviarlos al mundo. Los llama tal como son y les confía una misión inmensa. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Dios sigue actuando a través de las personas frágiles. Lo importante no es nuestra perfección, sino la disponibilidad, la docilidad a la voluntad de Dios. Además, Jesús manda bautizar en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Aquí aparece claramente el misterio de la Santísima Trinidad y la misión de la Iglesia: llevar a todos al encuentro con Dios. Es que evangelizar no es imponer, sino anunciar con amor que Cristo ha resucitado y quiere salvarnos. Entonces, queridos hermanos, hoy pidámosle al buen Dios que podamos nosotros buscar cada día la fuerza del Espíritu Santo mediante la oración, que el Señor nos dé esa devoción a orar. Y en esa oración podamos pedir siempre la asistencia del Espíritu Santo. También pidamos que podamos ser nosotros verdaderos testigos de Cristo, ahí en la familia, en el trabajo, en la parroquia, en donde nos movemos. Que seamos reflejo del Evangelio y que el Señor nos dé la fortaleza para seguir evangelizando, que nuestra meta es ganar almas para el cielo. ¿Qué voy a hacer para salvar mi alma? Para ser ese canal de bendición, para salvar las almas de mi familia, de los que me rodean. Recordemos que nuestra meta es el cielo, pero vamos a luchar como discípulos que ahora conocemos a Cristo, que hemos tenido la experiencia de estar con Él. Luchamos para que más personas, por medio de nuestra acción santa y buena, que luchemos todos los días por hacerla, también puedan salvarse. Si luchamos por todo eso, queridos hermanos, alcanzaremos la vida eterna. No te olvides de orar, de escuchar la palabra de Dios, de rezar el Santo Rosario y de amar a Dios y al prójimo, comenzando con tu familia. El Señor esté con ustedes. Que el Señor los bendiga y los guarde. Amén. Haga brillar su rostro sobre ustedes y les conceda su favor. Amén. Vuelva su mirada a ustedes y les conceda la paz. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Amén. Paz y bien.